Hola, soy Rebecca y les doy la bienvenida nuevamente al podcast. Estoy muy contenta de estar de vuelta con una segunda temporada enfocada en el derecho de familia internacional, donde estaremos comparando cómo se manejan los procesos en diferentes jurisdicciones. En este espacio compartimos las distintas perspectivas de expertos que trabajan actualmente en estas áreas. Me hace mucha ilusión acompañarles otra vez y seguir compartiendo información útil sobre el derecho de familia. Bienvenidos a nuevo episodio de podcast. Estoy hablando hoy con Reina Grande, una reconocida autora mexicoamericana cuya obra ha dado voz a las experiencias de millones de familias que viven la migración, la separación y la búsqueda de pertenencia. Su libro, La distancia entre nosotros, es una memoria profundamente personal que relata su infancia en México, la separación de sus padres cuando emigraron a Estados Unidos y el impacto que esa distancia tuvo en su vida. A través de sus recuerdos, Reina nos muestra la realidad emocional que existe detrás de las decisiones migratorias. La espera, la incertidumbre, la esperanza de reunirse con la familia y en ocasiones la difícil realidad de que la reunificación no siempre es el final feliz que imaginamos. Para los que trabajan en el ámbito del derecho de familia, su historia ofrece una perspectiva muy valiosa sobre cómo las separaciones familiares afectan a los niños, no solo en el momento en que ocurren, sino durante toda su vida. Es una historia sobre resiliencia, identidad, trauma, amor familiar y la complejidad de crecer entre dos países y dos mundos. La reina, gracias por estar aquí conmigo y compartir el tiempo y explicar más sobre tu experiencia como niña, lo que escribes o cuentas muy bien en el libro La distancia entre nosotros, lo cual me conmovió mucho y también yo podía ver como la pura emoción de perspectiva de niña. Entonces, estoy emocionada y agradecida hablar contigo en este momento. Sí, muchas gracias. Y pues más que nada, pues muchas gracias por haber leído mi libro. Sí, bueno, me encantó. em, y me encanta mucho entender sobre las experiencias reales. Entonces, gracias también por compartir. Ujú. Em, en el libro, tu historia como comienza con la separación de tus padres cuando eras muy pequeña, como creo que de 4 años, y con el deseo de estar con ellos. Mirando por atrás, ahora como adulta y también como madre, ¿qué crees que suelen malinterpretar los adultos sobre lo que vive un niño durante una separación prolongada de los padres? Sí, bueno, pues esa pregunta me hace pensar en mis padres, ¿no? Ujú, Porque ellos no entendían cómo nosotros nos sentimos mm, y eso causó un problema en la familia en que muchas veces mis hermanos y yo mm, tratamos de contarle a nuestros padres lo que nos había pasado, ¿no? Durante su ausencia, lo que habíamos sentido, cómo nos afectó. Y mm, sí, muchas veces ellos como que no nos entendían, no quisieron pensar en el trauma que nosotros habíamos pasado por claro. esa separación. Entonces eso a tu pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que uno no entiende a veces de la migración y cómo afecta a los niños? Y Ujú, nos afecta profundamente y por el resto de nuestras vidas. Y ujú, eso es algo que yo trato de captar en la distancia entre nosotros. Trato de que el lector am, sienta en carne propia, ¿no? Lo que le pasa a estos niños, a mm, mí, a mi hermano, a mi hermana. Entonces, la primera mitad del libro, por eso me enfoqué tanto
en escribir sobre esos años que pasamos en México, cuando mi papá se fue y luego cuando mi mamá se fue. Yo quería que el lector viera cómo fue, cómo cambió nuestras vidas Sí. cuando mis padres se fueron. Y qué fue lo que pasó, ¿no? Cuando nosotros nos quedamos en México al cuidado de mi abuela y cómo nos faltó mucho cariño, nos faltó el apoyo, y nos sentíamos abandonados, Sí. solos y teníamos mucho miedo de que nuestros padres nunca regresaran. Y para mí eso es importante cuando hablamos de la inmigración y cuando hablamos de cómo impacta a los niños, es también hablar sobre la separación familiar, Ujú. porque no solo es la migración, sino es la separación familiar que muchos niños no experimentan Sí, claro. y creo que es un tema muy importante porque Sí. pues es algo muy traumático. Ujú. Y algo que me llamó mucho la atención en el libro fue la responsabilidad que tú y tus hermanos tuvieron que asumir entre ese tiempo, em, desde que cuando viviste con tu abuela, la mamá de tu padre. em, y en ese momento, ¿cómo lo veías? ¿Como una carga pesada o más como un, no sé, un fuente de orgullo o solamente parte de la vida cotidiana? Ujú. Ah, pues yo de niña, la verdad que yo no comprendía por qué mis padres se tuvieron que ir. Mm, No, yo no entendía nada de que éramos pobres, de que no había oportunidad de trabajo, que el dinero no rinde, especialmente en México, donde los salarios son muy bajos y todo muy caro. Yo no entendía de que no teníamos una casa bonita y no, like, no, era una casita hecha de palos y cartón pero en ese tiempo para mí lo que más me importaba era pues tener a mi familia, tener a mi mamá, a mi papá y yo no comprendía todo lo demás. Em, entonces me tomó mucho tiempo, ya después, ya más grande, que pude yo entender por qué mis padres fueron obligados a irse. Pero ujú, de niña no lo entendía muy bien y también no entendía por qué no me podían llevar con ellos, por qué me tuvieron que dejar. sí, Ese tiempo ya viviendo con mis abuelos, pues sí fue muy difícil porque ya ves, como escribo en el libro, en nuestra comunidad, los vecinos, los amigos nos hacían burla, ¿no? De que mm, éramos los huerfanitos y que ya no teníamos papás y que eso es como un estigma, ¿no? Es algo que pasa mucho con niños que se quedan, ujú, que luego se quedan con familiares que no los cuidan bien, con sus parientes que no los cuidan muy bien, o que se quedan y sufren de las burlas. Y eso impacta mucho también ese sentimiento de abandono. sí. Pero cuando hablas, cuando vivías con tu abuela, la mamá de tu papá, ¿era diferente en cuando vivías con tu abuela, la mamá de tu mamá? Cuando escribes la casa de ella, es como con ternura, un lugar como precioso en tus recuerdos. Y con esa experiencia y también por mudarte a Estados Unidos, esto cambió como tu pensamiento de identidad y lo significa hogar. Ujú. Am, pues sí, eso del hogar es algo que me impactó mucho hasta de adulta también, porque desde niña empecé a añorar o desear tener un hogar.
Mm, Y sí, a mí como comentas, cuando me fui a vivir con mi abuelita, mi abuela materna, mi abuelita Chinta, mm, ahí me sentí mejor porque mi abuelita era muy cariñosa. Y aunque era muy pobre, mi abuelita casi no tenía para darnos de comer. Ella nos trató muy bien, ¿no? Nos cuidaba, nos quería. Ella nunca nos hizo sentir que éramos una carga para ella. Entonces, su hogar de ella, aunque muy pobre, estaba lleno de amor. mm, Entonces, eso para mí fue muy importante, sentir ese cariño de mi abuelita. Am, y claro, ya cuando llegamos a Estados Unidos a vivir con mi papá, su casa de él tampoco era una casa muy bonita, ¿no? Porque en que mi papá era alcohólico, era violento, nos maltrató mucho, entonces ese deseo de tener un hogar como que me siguió am, hasta ya de grande, porque siempre andaba buscando una manera de tener yo un hogar. Y creo que para mí lo que me da mucha tristeza es ver cómo la ironía de la vida, ¿no? De que mis padres, en querer darnos una casa, destruyeron nuestro hogar. sí, Esa es la ironía no solo en mi familia, sino en muchas familias inmigrantes. sí, porque cambia mucho cuando uno se muda a otro país, ¿no? Ujú, Y durante tu infancia en México, ¿anhelabas mucho como el cariño o para conocer tu mamá de nuevo? Pero cuando regresó fue lo que yo pude entender que fue diferente de lo que recordabas de ella, porque ujú. se fue de nuevo y cómo eso afectó como tu forma de entender ella. em, y cómo entender cómo la relación iba a seguir. Sí, sí, eso es algo que me da mucha tristeza, la verdad, porque cuando mi mamá se fue de México y se fue a Estados Unidos y me dejó a los 4 años, yo ya no tuve una buena relación con ella. Mm, Es como ahí se terminó, ¿no? Nuestra relación, porque ya cuando ella se fue, ya cuando la volví a ver, ya no era la misma. sí, Ella había cambió. cambiado mucho y ya no quería, ella no quería esa responsabilidad de cuidar a sus hijos. Am, Mi papá la había dejado por otra mujer y eso le impactó mucho su autoestima y bueno, entonces desde ese momento sí, mi mamá como que ya no nos quiso igual. Mm, Y cuando nos fuimos a vivir con mi papá, ella no nos hablaba, no nos visitaba y las únicas veces que la veíamos era cuando nosotros íbamos a su casa a sí. verla. Y a través de los años así fue, ¿no? Fue muy distante, am, y fue, no sé, fue algo que me impactó mucho porque yo quise tener una relación con ella, pero pues no se pudo. Mm, Y hasta hoy en día siento que esa distancia, ¿no? Todavía en cierta manera sigue. Y hemos okay. tratado de hablar, hemos tratado de hablar de lo que pasó, cómo fue nuestra relación, y ella sí se ha disculpado. Ujú, Se ha disculpado, ella dijo que ella sabe que nos desatendió. mm, Así lo dijo, que nos desatendió mm, y me dijo, y no te pido disculpas. Pero pues esa es otra manera en que la inmigración impacta a las familias. sí.
Y no solo la migración, otra cosa que escribo en el libro es sobre cuando llegamos, ¿no? a Estados Unidos y luego yo empecé a aprender inglés. El inglés se convirtió en una distancia entre mis padres y yo porque cuando yo aprendí inglés y ellos no aprendieron, ya no nos comunicábamos igual porque yo fui perdiendo el español. Mm, Y también am, aquí en Estados Unidos te hace sentir avergonzado si mm. hablas español, si hablas otro idioma, te hacen sentir avergonzado. Y entonces esa vergüenza que yo tenía, también me sentía avergonzado de mis padres, ¿no? Porque ellos no hablaban inglés. Y hoy en día es lo mismo que hay vergüenza de hablar otro idioma. Sí, Eso me sorprende mucho. Es sí, que no. yo, Aquí en Estados Unidos es algo muy feo porque ya ves que aquí, especialmente ahorita con este gobierno que tenemos, ujú. que, que es algo, you know, que inglés es superior a todos los idiomas. Ese es el sentimiento, ¿no? de aquí, de la sociedad que es muy antimigrante, que es muy racista y también que mira a otros idiomas como inferiores. Y aquí no hay mucha oportunidad de hacerte bilingüe o multilingüe porque todas las escuelas son puro inglés. Hay unas escuelas, como por ejemplo mi hija fue a una escuela bilingüe. Ujú. A eso hay pocos programas en escuelas donde tienen un programa bilingüe, pero no todas las escuelas lo tienen, entonces es difícil para padres que quieren que sus hijos sean bilingües. A veces es muy difícil porque la mayoría de las escuelas es solo inglés. Sí, y también para seguir con sus culturas y parte de su familia. Para mí es Ujú. una lástima, es una gran tristeza. Sí, Em, claro. pero bueno, qué bueno que tu hija podía hablar español también y seguir Ujú. con esto. Sí. Em, y como es un poco parecido cuando reunificaste con tu padre, porque tenías esta marca, ¿no? En la pared, siempre hablabas con la foto de tu papá, pensando en él y cómo era, pero cuando finalmente se encontraron de nuevo, fue diferente de nuevo. Em, y luego cuando te mudaste a Estados Unidos, como dijiste, había mucha violencia y como trauma en la familia. Em, ¿Qué te enseñó de esa experiencia sobre bueno, uno es la diferencia entre extrañar a un padre y realmente conocerlo, y otro es cómo influyó esa experiencia en ti y en la relación que pudiste tener con él? Ujú. Am, pues sí me da mucha tristeza porque yo me pasé 7 años de niña ah, soñando en tener un papá, ¿no? Y lo único que tenía, como mencionas, es una foto, una foto de mi papá. Esa era la única conexión con él. Y ya cuando llegamos a vivir a Estados Unidos, a vivir con mi papá, no fue lo que nos imaginamos. Mm, Creo que en México, durante la ausencia de mi papá, lo idolatramos, Pensamos que él iba a ser nuestro héroe, que era un hombre muy bueno y muchas cosas que nos imaginamos de él. Y ya cuando llegamos a vivir con él, pues fue una gran decepción mm, en ver que él no era el papá que nosotros habíamos imaginado y que él tenía
claro, ahora no comprendo que mi papá tenía sus propios traumas como inmigrante, pero y no tuvo ayuda, no tuvo, no tuvo consejería ni terapia, nada que lo ayudara a él procesar sus traumas. Entonces, él lo que hacía era beber, era alcohólico y cuando tomaba mucho también era muy violento y me pegaba a mí, me pegaba a mis hermanos, nos gritaba mucho. Entonces sí fue algo muy difícil am, aceptar que ese era el papá que nos tocó y Sí. no el que nosotros habíamos soñado. Ujú. Bueno, pero al final pudieron, bueno, estar con él o Hmm. entenderlo mejor lo que leí. Em, Sí, bueno, pues una cosa que a mí me gusta mucho de mi papá, que hasta hoy en día yo me siento muy agradecida, es de que mi papá sí tenía sus fallas, ¿no? Pero lo que me gusta mucho de mi papá era de que él era un soñador, ¿no? Él tenía muchos sueños para nosotros y él cuando nos fue a traer allá en México nos trajo a Estados Unidos, él quería que nosotros tuviéramos oportunidades. Él quería que fuéramos a la universidad, que tuviéramos una profesión, una carrera, que mm, tuviéramos dinero algún día para poder comprar nuestra casa propia, para la jubilación. Él tenía muchos sueños para nosotros. sí, Y eso se yo nota. le agradezco mucho, le agradezco primero que no se olvidó de nosotros y sí regresó a México y nos trajo con él. Eso se lo agradezco muchísimo porque fácilmente nos podía haber dejado allá y ya olvidarse de nosotros. También le agradezco de que él nos empujó mucho para estudiar, para mejorarnos y siempre nos decía, yo los traje aquí para que sean alguien en la vida, échenle ganas, sigan adelante. Entonces él nos empujaba, ¿no? Y eso me impactó mucho porque entonces yo empecé a soñar en el futuro, Ujú, empecé a hacer planes para mi futuro, qué es lo que yo quiero, qué quiero hacer con mi vida y eso se lo agradezco mucho a mi papá porque él me enseñó a tener esos sueños. ujú. Bueno, eso se nota en el libro, que Ujú. les empujó para seguir adelante con tus hobbies y aprender el inglés y todo, escribir. Y sí. Y a menudo se les dice a los niños que por ejemplo, en el derecho de familia, en la práctica, que la separación familiar es una situación temporal, pero muchos de las consecuencias emocionales duran por toda la vida. ¿Qué te habría gustado que alguien te explicara cuando eras niña? Mm. Am, pues yo creo que las explicaciones no ayudan mucho. Porque Con, cuando estás pasando por eso, aunque te digan, no, que te quieren, que no te olvidan, que algún día van a regresar por ti, de todos mm, modos se sufre, porque tú estás allá, ellos están acá y hay una frontera que los separa y uno de niño lo que siente es que no te quieren, por eso no están mm, contigo, por eso no te llevaron, por eso te dejaron. Like, es tan difícil para un niño poder, poder, poder pensar lógicamente, ¿no? y ¿Por también qué entender. entender por qué esa separación? Porque es algo más emocional. Like, creo Sí. que para mí yo tuve que ya estar más grande, ¿no?
ya ser una adulta mm, para cuando empecé yo a comprender muchas cosas que de niña no comprendía. Y también me tomaron muchos años para tenerles, tenerles compasión a mis padres. mm, No, no solo perdonarlos, los perdono, pero tenerles compasión, ujú, porque me di cuenta que fue tan injusto que ellos como padres se vieron con esa necesidad de dejar a sus hijos ujú, para ir a otro país, para tratar de encontrar una manera de cuidar a sus hijos y de darles una vida mejor. Y ahora me doy cuenta, ¿no? Qué injusto es el mundo, que hay tantos padres que están en esa misma situación, ¿no? sí, Que hay tanta pobreza en sus países, tanta instabilidad, falta de apoyo de sus gobiernos, hay violencia, ¿cómo se dice? Los cambios del clima, todo, instabilidad política. Hay tantas cosas que obligan a padres tener que migrar, tener que irse y dejar a sus familias, dejar a sus hijos. sí, Y sí se me rompe el corazón ahora pensar en mis padres, que ellos estuvieron en esa situación. Y también le tengo mucha compasión a mi papá porque él se vio obligado a arriesgar la vida de sus hijos cruzándolos por una frontera que es tan peligroso, donde ha muerto tanta gente, incluyendo niños, y él tuvo que tomar ese riesgo. sí, Y digo, podríamos haber muerto en el intento. Y bueno, entonces eso me ha ayudado mucho a perdonar a mis papás, a tenerles mucha compasión y también tener mucha gratitud, porque yo sé que yo como mamá ahora, yo nunca voy a estar en esa situación que ellos, ujú, yo nunca voy a tener que tomar esas decisiones tan difíciles. Y eso es algo que sí tengo, yo estoy muy agradecida. ujú. Y lo que dijiste es muy relevante hoy también, que pasa todos los días que personas cruzan por esta frontera. Yo he leído otro libro que em, evalúa o analiza más eh, la caminata, que no hablas mucho en el libro, pero de ese otro libro que leí, veo que es muy, muy peligroso y es como ¿Cuál para mí libro leíste? solito. Oh, sí. Sí, Sí. em, pero sí, para mí es algo que no puedo imaginar Ujú, y pues sí, es... sí. ¿Conoces Sí, el solito, autor? pues sí, Mm, Javier es amigo mío y me gusta mucho su libro y siento que solito y la distancia entre nosotros como que se complementan sí, mucho, porque, porque mi libro es la mitad del libro, la primera mitad del libro es cómo es ser un niño que se queda, ¿no? ujú, Y luego la segunda mitad es cómo es llegar a este país y conectarte con tus padres que ya son unos extraños para ti. Y yo solo dediqué un capítulo a cruzar la frontera. Y solito es lo todo, opuesto, solito es sí, todo el libro, es lo que pasó cruzando esa frontera, para llegar a la frontera y cruzar la frontera. Entonces sí se me hace algo muy, muy interesante, am, porque pues es bueno saber, ¿no? ¿Qué es lo que pasan estos niños? Y ujú, todos los riesgos que tomas para tratar de llegar con tus padres. Ese es el amor que uno tiene y el deseo que uno tiene de sí, tener a sus padres.
Y también cuando leí solito, eso me ayudó mucho también a agradecerle a mi papá, porque mi papá sí regresó por mí. Y Mm, yo cuando crucé la frontera, yo no venía solita, yo ujú, venía ujú, con mi papá, con mis sí. hermanos, y a Javier no le tocó esa experiencia, a él le tocó irse solo. Bien fuerte, sí, me tenía Ujú. llorando cada rato Ya, por sí, otras sí. razones. Ujú, Entonces, ¿cuándo empezaste a ver tu historia como más de una historia de lo que has vivido y más una historia que necesitas compartir con el mundo? ujú. Am, Eso pasó, bueno, primero cuando empecé a escribir, yo escribí dos libros antes que La distancia entre nosotros, fueron dos novelas. No era ficción, pero era sobre la migración. Ujú, Empecé con la primera novela que se llama A través de 100 montañas, es un poquito como solito mm, el trama, porque esa novela es de una niña que en México, viviendo en la pobreza, así como yo, y su padre se va a Estados Unidos porque quiere construirle una casa a su familia, así como mi papá se fue, pero él no regresa, mm, él desaparece. Entonces, mi protagonista a los 14 años tiene que dejar su pueblo y se va sola a buscar a su papá. mm, Y de eso se trata ese libro. Y es una novela, es inspirada por mis experiencias, pero lo que me inspiró a escribir esa novela fue esa pregunta que hago hasta el día de hoy, que es, ¿qué hubiera sido de mi vida si mi papá no hubiera regresado? es muy Entonces, interesante. sí, en esa novela yo escribí una historia contestando esa pregunta, ¿qué hubiera sido de mi vida si mi papá no hubiera regresado? Entonces, después de escribir esa novela, escribí otra novela que también es sobre la migración y después de terminar esa fue cuando empecé a escribir La distancia entre nosotros. Mm, Y fue cuando decidí que yo ya estaba lista para compartir sobre mi propia vida, especialmente porque en esos tiempos estaban tratando de pasar la ley, the Dream Act, ujú, que iba a beneficiar a jóvenes indocumentados. okay. Y el Dream Act desde el 2001, creo, no ha pasado. Ya van varias veces, ¿no? Que se propone y no pasa. Entonces, en el 2010, cuando yo estaba trabajando en la distancia entre nosotros, el Dream Act otra vez falló, no pasó, no fue aprobada. Y yo estaba sintiéndome muy molesta, muy frustrada con este país, estaba tan enojada. Y fue cuando quise yo escribir sobre mis propias experiencias como una niña indocumentada en Estados Unidos. Mm, am, en cierta manera, para, para que la gente viera, ¿no? Esto es lo que es ser un dreamer, ¿no? ujú, Esto es lo que nos pasa, esto es lo que pasamos. Y para mí la escritura siempre me ha ayudado a desahogarme, a procesar mis sentimientos, mis emociones. mm, También es una manera que yo siento es un acto político, es un acto de activismo, ujú, escribir, es el sí, activismo literario. ujú, Y para mí escribir La distancia entre nosotros fue una protesta. am, y eso es lo que me motivó a escribir ese libro. okay. Ya has hablado un poco sobre la decisión de tus padres y cómo tienes compasión, pero me imagino que tenías más preguntas para ellos. Mm, pues, pues no tantas preguntas, porque ya después yo aprendí, ¿no? De la situación en México, cómo es.
mm, como la economía allá, hay mucha pobreza, ¿no? En México no hay muchas oportunidades para personas que no tienen estudio, pero también no hay oportunidades para estudiar. Entonces, es algo que impacta a muchas familias en México. Es esas faltas de oportunidades para superarse. Y yo entendí por qué mi papá se fue y por qué mi mamá se fue y por qué nosotros tuvimos que irnos también. am, Creo que también entiendo que mis padres no, no supieron cómo pedir ayuda o dónde buscar ayuda, no, mm, ayuda para su salud mental porque todos estábamos traumados, ¿no? De la migración, de todo lo que pasó. Y eso sí impactó mucho a la familia. Am, ujú, Creo que para mí lo que me ha sido más importante es de yo sanarme a mí misma para no pasar esos traumas a mis hijos, ujú, yo tratar de ser mejor mamá. Y claro que he tenido más oportunidades para ser mejor mamá, oportunidades que mis padres no tuvieron. mm. ¿Y escribir el libro fue una parte de eso? Sí, escribir me ha ayudado mucho. Quiero decir que escribir es mi terapia, pero claro que no nada más el libro, no escribo solo para terapia, sino que también como es un arte, ¿no? La Mm, literatura, la escritura es un arte, entonces el libro tenía que ser no solo para mí, sino también para los lectores ujú, y en cierta manera yo tengo que enfocarme en no solo cómo yo me quiero desahogar a través de la literatura, sino de conectarme con los lectores, qué es lo que qué es lo que quiero hacer con estos libros y en qué manera quiero que los lectores am, se relacionen conmigo y cómo los quiero motivar a ellos, inspirar a ellos también a que sigan adelante, a conectarnos a través de estas dificultades que hemos tenido. ujú, También yo miro los libros como una manera de derrumbar los muros que nos dividen como comunidad y tratando de construir estos puentes, ujú, ¿no? sí. Para unirnos. Ujú. Bueno, y gracias por tu arte y por escribir estos libros. Em, Solo tengo como dos o tres preguntas más. Los profesionales del derecho de familia suelen centrarse en aspectos como la vivienda, las finanzas o la custodia del niño desde la perspectiva de una niña o un niño. ¿Qué realidades emocionales crees que los adultos o profesionales generalmente pasan por alto con mayor frecuencia? Bueno, pues yo creo que he estado hablando mucho de la terapia, que creo que Ujú, es algo que los niños que han pasado por este trauma de migración necesitan mucha terapia, consejería, necesitan mucho apoyo emocional ujú, porque porque eso es muy importante, ¿no? Que los niños tengan ese apoyo para que ellos puedan sanar sus heridas y tratar de salir adelante. ujú, Y lo que yo veo, por ejemplo, yo visito mucho escuelas donde hay muchos niños migrantes y lo que hablo con los educadores, con los maestros, es de que los niños no los niños inmigrantes no están listos para aprender cuando llegan a la escuela, porque han pasado por tanto trauma y mm, no han tenido tiempo para procesar.
mm, ese trauma, no han tenido tiempo de procesar todas esas emociones que tienen, sentimientos encontrados, am, una dinámica familiar muy complicada y entonces ya no van a aprender, ¿no? ujú, Porque lo que necesitan en ese momento es mucha terapia, ujú. consejería, mucho apoyo, paciencia, mucho amor. Eso es lo que siento es muy importante para que un niño migrante pueda sanar y puedas salir adelante. ¿Y qué dirías a un niño o qué consejos darías a un niño que está pasando o ha recientemente pasado esto en su vida? Ujú. Bueno, pues Dirías, perdón, primero, dije, sí, no, dije pues, darías, pero dirías. pues, así, no, claro. Primero que nada es, decirles que ellos valen mucho, ¿no? Valen mucho y que siento mucho lo que han pasado, es mucho sufrimiento, mucho dolor que han pasado, pero que traten de que esos sacrificios que se han hecho, que valgan la pena, Mm, ¿no? Que se enfoquen en su futuro, que le echen ganas, que sigan adelante, que, que miren hacia el futuro, y que tomen ventaja de cualquier oportunidad que se les presente en el camino, porque el pasado ya no se puede cambiar, pero mm, lo que sí se puede cambiar y lo que sí se puede mejorar es el futuro. mm. Bueno, muchas gracias. Veo que tienes tu nuevo libro ahí, Migrant Heart. ¿Puedes explicar un poco sobre ese libro y por qué lo Sí, escribiste? sí, bueno, pues Migrant Heart es una autobiografía, pero es en ensayos. So, primero, como viste, es la distancia entre nosotros. Este fue mi primer autobiografía que escribí. Y de ahí siguió esta, que es A Dream Called Home. Esta es la segunda parte. Y la tercera parte es Migrant Heart, aunque no se tienen que leer en orden. Y Migrant Heart acaba de salir en mayo y son ensayos donde escribo sobre mis experiencias con la migración, con el trauma del lenguaje, pero escribo, muy diferente que la distancia entre nosotros, porque la distancia entre nosotros está escrito del punto de vista de la niña que Ujú, fui. Y Migrant Heart está escrito del punto de vista de la mujer que soy ahora y estoy reflejando en, en cómo es todas esas experiencias que he tenido en toda mi vida, cómo me han formado como ujú, la mujer, la mamá, la esposa, la escritora que soy hoy en día. ujú. Bueno, tengo otro libro para mi lista, otros más, ¿no? Em, Sí, bueno, muchas gracias, Reina, por acompañarme en este episodio del podcast. Estoy muy, muy agradecida a hablar contigo y entender más sobre tu experiencia, pero desde ti, ¿no? De ti, ujú. en persona o como virtual. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo. Sí, muchas gracias a ti, te lo agradezco. Bueno, este episodio fue muy poderosa, era una reflexión profunda y estoy agradecida a Reina por compartir su historia con tanta honestidad y sensibilidad. Su experiencia nos recuerda que detrás de cada proceso migratorio y de cada caso de separación familiar hay personas, familias y sobre todo niños cuyas vidas quedan marcadas para siempre. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Si disfrutaron esta conversación, no olviden seguirme por las redes. Mi nombre es familia-resolve, donde hay más contenido. Por favor, comparte este episodio y acompáñame en el próximo, donde seguiré explorando temas que impactan a las familias y a la sociedad latina. Hasta la próxima.